Noche de los Libros, como que todos los años se realiza en Madrid. Hemos realizado anteriormente una visita al Museo del Escritor, que es la colección que tenemos nosotros de objetos que pertenecieron a diferentes escritores de lengua española. En la segunda parte, Hilda Puig va a leer textos de dos autoras argentinas. Este año lo hemos dedicado, porque estamos en un proyecto que se llama Escrito por Mujeres, estamos dedicando a las voces femeninas, y en este caso Hilda Puig, que es una actriz de larga trayectoria y que normalmente hace lecturas en esta sala, nos vamos a dedicar a Silvina Ocampo y Victoria Ocampo, ¿no? Dos personalidades muy destacadas de la literatura argentina, sobre todo en el tema de ficción. Silvina Ocampo y el tema testimonial Victoria. Así que nada más agradecerle a ustedes la presencia, agradecerle a Hilda que esté aquí con nosotros, y luego, si les interesa, los invitamos un grupo de teatro a poner en escena un texto de Ramón Gómez Lazarno para cerrar esta tarde. Así que nada más, muchas gracias. Gracias. Silvina Ocampo nació en 1903 en Buenos Aires capital. Su familia pertenecía a la alta burguesía y esto le permitió tener una formación exquisita, una institutriz francesa y dos inglesas, un profesor de español y otro de italiano. Ella misma consideró que esta formación influiría en su escritura. En 1908 viajó a Europa por primera vez. Estudió dibujo en París con Giorgio de Chirico y Fernand Léger. Entre sus amigos figuraba Italo Calvino, quien prolongó sus cuentos. En Buenos Aires pintó junto a Nora Borges y María Rosa Oliver y realizó varias exposiciones. Silvina formó parte del grupo fundador de la revista Sur, junto a Borges y Bioy Casares. Quien fundó la revista Sur fue Victoria, su hermana, en 1931. En 1932 conoce a Adolfo Bioy Casares, con quien se casó en 1940. La relación con Bioy fue muy compleja, pero la inspiraba. En 1954 nace Marta, hija extramatrimonial de Bioy, pero a quien crió como propia. Permanecieron juntos hasta su muerte, a pesar de las frecuentes infidelidades de su esposo. La publicación de sus dos últimos libros coincidió con la aparición del Alzheimer, que la dejó postrada durante los 3 últimos años. Fallece en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1993 a los 90 años. Durante la mayor parte de su carrera, la crítica argentina no reconoció el mérito de sus obras, debido en cierto punto a su relación con Borges. Sus cuentos fueron menospreciados por no ser suficientemente borgianos. Recién en la década de 1980, críticos y escritores empezaron a reconocer su talento y escribir sobre su legado. Se ha dicho sobre su escritura que trabaja desde ángulos feministas y que su literatura contiene una profunda reflexión sobre la feminidad y numerosas reivindicaciones de los derechos de la mujer, así como también una crítica sobre su situación en la sociedad. Ahora pasaré a leer algún cuento de Silvina. Extraña visita, de 1937. Antes almorzaba en una mesita chica en el antecomedor y ahora tenía permiso de almorzar en la mesa grande. Por entre las conversaciones,
los ojos de Leonor se abrían paso hasta las ventanas en busca de un pedazo de cielo azul enteramente cubierto ahora por las nubes. Iba a llover y hacía mucho tiempo que esperaba aquel día porque le habían prometido llevarla de visita a una casa que estaba en las afueras, a donde la habían llevado una sola vez. Allí vivía un señor muy alto, como aislado del mundo por su altura. Era un amigo del padre de Leonor, que tenía una hija, 2 mucamas y un jardinero viviendo en una casa chiquita con una escalera de caracol. En el jardín había una fuente en miniatura con 2 tritones anudados que echaban agua por la boca, una palmera achatada contra la pared de la casa de al lado y 4 rosales en filas dobles de cada lado del camino. Elena tenía el pelo increíblemente negro, pero la cara tan transparente que se le había borrado. No quedaba más que el moño blanco muy bien hecho de su pelo y el vestido con 5 alforzas entre las cuales se enganchaban los ojos de Leonor. Habían explorado la casa y lo único que abundaba eran los recovecos. Habían subido hasta la azotea desde la que se veían vivir las casas vecinas en cortejos de ropas tendidas al sol. Se habían escondido debajo de la escalera y se habían cansado de que nadie las buscara. Se habían asomado a la ventana del escritorio del piso bajo, en donde 2 señores hablaban, 2 señores con las caras severas de sus padres, 2 señores ahogados en seriedad, de cuello duro y olor a cigarro. Leonor, conteniendo su risa, apretaba la nariz contra el vidrio frío y sus ojos tenían que atravesar el paisaje de una cortina blanca y de una diana cazadora para llegar hasta su padre, que estaba sentado en un sofá de cuero marrón. Leonor vio que del bolsillo sacó el ancho pañuelo con que se secaba la frente en los días de mucho calor, pero hacía frío en ese cuarto. Su padre no se había quitado el sobretodo y, sin embargo, con el mismo gesto de secarse la frente los días de mucho calor, se pasaba el pañuelo hasta llegar a la altura de los ojos, en donde se detuvo como alguien que llora. Un ruido de máquina de coser envolvía la casa, haciéndole un ruedo de silencio, y se oía apenas el quejido que deben de hacer las lágrimas para atravesar los ojos cerrados. El padre de Elena se levantó y corrió el storo de la ventana. Después de un rato volvieron a crecer las voces como antes. Elena tomó la mano de Leonor, que tenía miedo, y caminaron hasta el cuarto de juguetes como si tuviesen la orden de jugar, pero no jugaron. Elena le regaló una medallita que se le perdió 3 veces en el suelo al sacarla del cajón. Se despidieron sin mirarse, con un beso que buscaba mejillas al lado de las mejillas, sobre el aire. En el automóvil, de vuelta, su padre la retó 2 veces, y Leonor ya no creyó que hubiera llorado. Por el costado de los ojos había visto la dureza de la frente arrugada y no podía conciliar las 2 imágenes, una vista a través del paisaje lejano de la cortina, la otra tan cerca y en una región remota a donde lo llevaba su mal humor sentado en el asiento de un automóvil. Leonor pensaba en Elena. La mesa se llenaba de risas a la hora del postre. El cielo estaba cada vez más negro y caía una lluvia finita de azúcar en polvo. Leonor vio que su padre
sacudía la cabeza pensando que no irían a la casa de Elena ese día, y sentía que un océano grande, como el que le enseñaban en los mapas, la tenía alejada del rostro que quería alcanzar y que se le había borrado de Elena. Este cuento se titula El lecho. Se amaban, pero los celos retrospectivos o futuros, la envidia recíproca, la desconfianza mutua los carcomía. A veces, en un lecho, olvidaban estos desventurados sentimientos y gracias a él sobrevivían. A una de esas veces, la última, me referiré. El lecho era mullido y amplio y tenía una colcha rosada. El centro de la cabecera de hierro representaba un paisaje con árboles y barcos. El sol del poniente iluminaba una nube que parecía una llama. Cuando se abrazaban, el que tenía la suerte de estar colocado boca abajo, besando la otra boca, contemplaba aquella nube, atraído por el furor insólito que la iluminaba, a través de los caireles de una araña con tulipas rojas y verdes. Se demoraron en el lecho más que de costumbre. Los ruidos de la calle crecieron y murieron con la luz. Se hubiera dicho que el lecho navegaba sobre un mar sin tiempo, sin espacio, al encuentro de la dicha o de algo que la remedaba equívocamente. Pero hay amantes temerarios. La ropa que se habían quitado estaba cerca, al alcance de la mano. Las mangas vacías de una camisa colgaban del lecho y de un bolsillo había caído un papel celeste. Alguien recogió el papel. No sé lo que contenía ese papel celeste, pero sé que produjo disturbios, investigaciones, odios irreprimibles, disputas, reconciliaciones, nuevas disputas. El alba se asomaba a las ventanas. «Hay olor a quemado. Anoche soñé con un incendio», dijo ella en un momento de horror frente al enojo de él para distraerlo. «Invenciones de tu olfato», dijo él. «Estamos en el 9º piso», agregó ella, tratando de parecer asustada. «Tengo miedo». «No cambies de conversación». «No cambio de conversación. El fuego hace ruido de agua. ¿No oyes?» «Invenciones de tu oído». El cuarto estaba intensamente iluminado y caliente. Era una hoguera. «Si nos abrazáramos, nos quemaríamos tan solo la espalda». «Nos quemaremos enteros», dijo él, mirando el fuego con ojos enfurecidos. La pluma mágica. Sabes que no es un sueño ni una invención. Sabes que todo lo que yo escribía, todo lo que se me ocurría, ya estaba escrito por alguien en alguna parte del mundo y que por ese motivo llegó un momento en que no pude publicar nada, pues los lectores menos sagaces me hubieran acusado de plagio. Tú solo sabes que jamás fui capaz de plagiar a nadie y que esta fatalidad que aqueja, yo lo sospecho al mundo entero, sin que el mundo lo advierta, se hace en mí algo evidente, tan evidente que me impide seguir con mi oficio. Desde que existe la literatura,
se escriben las mismas obras. Sin embargo, los otros escritores siguen escribiendo. Sufrí durante años este espantoso horror que consiste en repetir involuntariamente el cuento, la novela, el poema que otros habían escrito. En el momento en que llevaba estos engendros a un diario, a una revista, a una editorial cualquiera, descubría por azar que ya habían sido publicados por otro autor desconocido o conocido. De ese modo escribí algunos de los libros más célebres que quedarán guardados en mi cajón sin esperanzas de ser reconocidos ni apreciados por nadie. Sufrí este tormento hasta que me regalaron la famosa pluma. Creí que se trataba de una pluma común, pero pronto advertí que bajo su apariencia modesta ocultaba un poder mágico que me llenó de esperanza. Las primeras páginas que escribí con ella fueron realmente notables, tan notables que en ningún diario, en ninguna revista, ni en ningún libro encontré sus frases. Con éxito publiqué aquellas obras que me valieron una indiscutible fama. La llevaba en mis paseos solitarios. Para no perder su fluido, dormía con ella metida en los bolsillos de mi pijama. De este modo compuse infinidad de libros, uno titulado La verdad es muda, otro La esperanza se infiltra, otro La fuente del asilo, otro Tinta. En un brusco rapto de confianza cuando te conocí, te revelé el secreto. Te elegí por confidente sin sospechar que todo confidente se vuelve enemigo del que confía sus confidencias. Con candidez y lujo de detalles te conté las vicisitudes de mi vida de escritor. Parecías comprender tan bien lo que me sucedía que a menudo pensaba que la carrera de escritor convendría a tu sensibilidad. No rechazabas la idea y me escuchabas, como siempre lo hacías, con admiración y asombro. Pensaba en ti en los momentos de ilusión, como en un posible discípulo que el tiempo se encargaría de recompensar con los frutos de mi trabajo y de mi experiencia. Llegué a hablarte casi como a mi conciencia. En mi trabajo no había dificultad que no te comunicara, no había esperanza frustrada que no te confesara. Te arrastré a la Biblioteca Nacional en busca de libros que solo podían interesarme a mí y los leías como si el interés mío fuera el tuyo. Abandonaste la música y la pintura. Estabas en un período de evolución. No pensé que al revelarte el secreto perderías la admiración y el respeto que tenías por mí. No pensé que me traicionarías. Fue en un momento de descuido. Sobre la mesa del cuarto dejé la pluma. Estabas a mi lado. Fui a la esquina a buscar cigarrillos. Cuando volví, la pluma había desaparecido. Te pregunté si no la habías visto. Me dijiste que no, y te mostraste asombrado de mis presunciones. Desde aquel momento cambiaste conmigo. No me comunicaste en qué empleabas tu tiempo ni a qué se debía tu súbito cambio de carácter. Simultáneamente aparecieron en diarios y revistas cuentos en que reconocía el estilo inconfundible de mi pluma. Bajo las obras, la firma siempre era un seudónimo, pero la duda me acechaba. Por fin, en el escaparate de una librería,
encontré, por el término de mis dudas, un libro titulado La pluma mágica. Extraña visita. Antes almorzaba en una mesita chica en el antecomedor. Perdón, esta no la leí, ¿no? No. Ya, como la tenía marcada primero, y digo, a ver si... Antes almorzaba en una mesita chica en el antecomedor y ahora tenía permiso de almorzar en la mesa grande. Por entre las conversaciones, los ojos de Leonor se abrían paso hasta las ventanas en busca de un pedazo de cielo azul enteramente cubierto ahora por las nubes. Iba a llover y hacía mucho tiempo que esperaba aquel día porque le habían prometido llevarla de visita a una casa que estaba en las afueras a donde la habían llevado una sola vez. Allí vivía un señor muy alto, como aislado del mundo por su altura. Era un amigo del padre de Leonor que tenía una hija, 2 mucamas y un jardinero viviendo en una casa chiquita con una escalera de caracol. En el jardín había una fuente en miniatura con 2 tritones anudados que echaban agua por la boca, una palmera achatada contra la pared de la casa de al lado y 4 rosales en filas dobles de cada lado del camino. Elena tenía el pelo increíblemente negro, pero la cara era tan transparente que se le había borrado. No quedaba más que el moño blanco muy bien hecho de su pelo y el vestido con 5 alforzas, entre las cuales se enganchaban los ojos de Leonor. Habían explorado la casa y lo único que abundaba eran los recovecos. Habían subido hasta la azotea desde la que se veían vivir las casas vecinas en cortejos de ropas tendidas al sol. Se habían escondido debajo de la escalera y se habían cansado de que nadie las buscara. Se habían asomado a la ventana del escritorio del piso bajo en donde 2 señores hablaban, 2 señores con las caras severas de sus padres, 2 señores ahogados en seriedad de cuello duro y olor a cigarro. Leonor, conteniendo su risa, apretaba la nariz contra el vidrio frío y sus ojos tenían que atravesar el paisaje de una cortina blanca y de una diana cazadora para llegar hasta su padre, que estaba sentado en un sofá de cuero marrón. Leonor vio que del bolsillo sacó un ancho pañuelo con el que se secaba la frente los días de mucho calor, pero hacía frío en ese cuarto. Su padre no se había quitado el sobretodo y, sin embargo, con el mismo gesto de secarse las frentes los días de mucho calor, se pasaba el pañuelo hasta llegar a la altura de los ojos, en donde se detuvo como alguien que llora. Un ruido de máquina de coser envolvía la casa haciéndole un ruedo de silencio y se oía apenas el quejido que deben de hacer las lágrimas para atravesar los ojos cerrados. El padre de Elena se levantó y corrió el stor de la ventana. Después de un rato volvieron a crecer las voces como antes. Elena tomó la mano de Leonor, que tenía miedo, y caminaron hasta el cuarto de juguetes como si tuviesen la orden de jugar, pero no jugaron. Elena le regaló una medallita que se le perdió 3 veces en el suelo al sacarla del cajón.
Se despidieron sin mirarse, con un beso que buscaba mejillas al lado de las mejillas sobre el aire. En el automóvil, de vuelta, su padre la retó 2 veces y Leonor ya no creyó que hubiera llorado. Por el costado de los ojos había visto la dureza de la frente arrugada y no podía conciliar las 2 imágenes, una vista a través del paisaje lejano de la cortina, la otra tan cerca y en una región remota a donde lo llevaba su mal humor sentado en el asiento de un automóvil. Leonor pensaba en Elena. La mesa se llenaba de risas a la hora del postre. El cielo estaba cada vez más negro y caía una lluvia finita de azúcar en polvo. Leonor vio que su padre sacudía la cabeza pensando que no irían a la casa de Elena ese día y sentía que un océano grande como el que le enseñaban en los mapas la tenía alejada del rostro que quería alcanzar y que se le había borrado de Elena. Un poema, despedida. Vine a sentarme al pie de la escalera de la casa donde antes habitábamos. Esa casa que ahora está vacía. Ya no hay muebles, ni lámparas, es cierto. Ya no hay jabones en los lavatorios, ni vinagre, ni pan en la cocina. No hay objetos caseros caprichosos con los que muchas veces dialogamos, de esos queridos que al atardecer contemplan el poniente a nuestro lado. Ah, cuántas azoteas y palmeras, siempre las mismas vi en estas ventanas. Cuántas azules y ortodoxas cúpulas vi recibiendo luz de los avisos. Cuánta sombra atrevida vi labrando para mí un ángel negro en la avenida. Cuánto ruido de tránsito y bocinas, de propaganda política oí entre tangos y zambas y boleros. Y ahora, en estos cuartos incesantes, esas personas que hemos suscitado han quedado extrañísimos nosotros. Mas no solo habrá gente, ha de haber plantas, perros, un pez que vivió 5 días, flores que beben agua en los floreros, un insecto dorado que amaestré. Surgirán muchas veces solitarios, ansiosos, cada uno de estos seres, o se reunirán en ocasiones como esta, ubicuos en su extraña fiesta. Han de quedar sin mí en estas ventanas con dibujos, dibujos y dibujos durante tantos días proyectados por las miradas sobre el cielo raso. A mi infancia. Si pudiera llevarte de la mano a ese lugar que más te ha ensombrecido, verías la alegría que ha existido y lo maravilloso de antemano. Si pudiera llevarte a ese lejano lugar donde sufriendo has aprendido, te enseñaría aquello que has perdido en temer, en mentir, en huir en vano. Mas si no he de llevarte a sitio alguno ni darte nada, iré a donde tú quieras, me mostrarás tus juegos uno a uno, tu persistente crimen, tus quimeras, el precoz nacimiento de tus celos, el incestuoso amor en mis desvelos. Amor. Quisiera ser tu predilecta almohada donde de noche apoyas tus orejas para ser tu secreto y ser las rejas de tu sueño. Dormida o desvelada ser tu puerta, tu luz cuando te alejas, alguien que no trató de ser amada. Huir de la ansiedad que está en mis quejas,
poder a veces ser lo que soy, nada. No tener nunca miedo de perderte con variación y honda infidelidad. Jamás por nada llegar a concederte la tediosa y vulgar fidelidad de los abandonados que prefieren morir por no sufrir y que no mueren. Ahora leeremos a Victoria Ocampo. Victoria Ocampo se llamaba Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo, o sea, Victoria Ocampo. Nació en 1890 en Buenos Aires, Argentina, y falleció por cáncer de laringe a los 88 años en 1979. Fue escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecenas. Tuvo 5 hermanos. En 1924 publicó su primera obra, De Francesca Beatrice, editada por la Revista de Occidente con la ayuda de José Ortega y Gasset. Desde su juventud participó en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, intelectuales y antifascistas argentinos, lo que le llevó a fundar en 1936 la Unión Argentina de Mujeres. En 1931 fundó la revista y editorial Sur, que promovió las obras de autores nacionales e internacionales como Borges, Bioy Casares, Sábato, Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Carl Gustav Jung, Henry Miller, Yuko Mishima, etc., hasta 1971, cese parcial de su publicación. En 1941 se instaló en su residencia Villa Ocampo, hoy perteneciente a la UNESCO, que se convirtió en lugar de recepción, entre otros, de Albert Camus, Graham Greene, Rabindranath Tagore, Indira Gandhi, etc. Fue la única hispanoamericana que asistió a una de las sesiones de los juicios de Nuremberg. Militó en la oposición al peronismo, por lo cual fue arrestada durante 26 días en 1953. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes desde 1958 a 1973. Recibió diversas distinciones como doctorados honoris causa por varias universidades y distinciones como la de oficial de la Legión de Honor y Comendador de las Artes y Letras en 1962, otorgada por el gobierno francés. Comandante de la Orden del Imperio Británico, concedido por la reina Isabel de Inglaterra, y varios premios más, así como doctor honoris causa en 1967 por la Universidad de Harvard, y en 1977 se convirtió en la primera mujer elegida miembro de la Academia Argentina de Letras. O sea, aquí tenemos una gran señora. Victoria Ocampo, quise con este hermoso libro que es Victoria Ocampo en fotografías, y donde ella comenta las fotografías, para ver su lado más personal. La casa de San Martín y Viamonte. San Martín y Viamonte, lo que no son de Buenos Aires, son 2 calles, o sea, una esquina. Mi primer recuerdo de esta esquina es un perfume de las flores de la azotea. Me acuerdo que me dijeron que fue Sarmiento
quien trajo esas flores a la Argentina. ¿Sería el jazmín del país? Iba a misa en el convento de las Catalinas. Solo tenía que cruzar la calle. Las campanas del convento fueron la música de fondo de mis tempranas crisis. Allí pedí que me amara el primer muchachito que me gustó. También en esta esquina me casé. Después fue la Editorial Sur. Aquí hicimos la Editorial Sur, la revista Sur. No me olvido de este lugar. Villa Ocampo en San Isidro. Es un sitio como si fuese Pozuelo o algo así en Buenos Aires. Mira si querré esta casa, que cada día veo las figuras del Tata Ocampo, mi abuelo, paseando con tío López por el corredor, el mismo corredor donde aprendí a caminar. Tenía 5 años cuando murió el Tata Ocampo. Fue la primera noticia sobre la muerte y sentí pánico. En Villa Ocampo había un laguito con cisnes. Son malos a pesar de ser tan blanquitos. Está todo lleno de piedritas, qué colores, qué suavidad. Me gustan más que las bolitas de la juguetería. Era una niña cuando escribí esto. No sé si llegáis a ver, pero aquí está ella con el abuelo. Sí. Todo era ceremonia en esa casa donde los niños éramos la razón de vivir de todos. Nos cuidaban hasta del aire. Había terror por las enfermedades y nuestro aspecto debía ser impecable. Después del té en San Isidro nos lavan la cara, las manos y nos cambian de ropa. Nos ponen siempre unos cinturones muy anchos, de cintas muy tiesas y de colores distintos sobre los vestidos blancos. Esto lo escribí en mi primera biografía. Aquí tenéis una foto de ella de la época. Mi primer viaje a Europa fue a los 6 años. Me ofrecieron un regalo a mi gusto como recuerdo. ¿Qué creéis que pedí? Un anillo de Cartier. Ya a esa edad me gustaba el diseño. Como en la familia no lo encontraron adecuado, tuve que elegir otra cosa. ¿Qué pedí? Una fotografía, pero grande, de la Place de la Concorde. El viaje de 1906 fue otra cosa. Ya era una señorita. No sé si llegáis a ver un poco las fotos. Sí. Aquí están con los sombreros de la época. Sí. Miraba mucho las fotografías. Me fascinaban las de bailarinas actrices. No me acuerdo si me gustaba mucho posar a esa edad. Creo que me gustaba más tomar yo misma las fotos. Recuerdo sí que me llevaban a los estudios famosos en París, en Roma, en Buenos Aires. En este retrato del estudio Freitas trataba de imitar a las actrices del momento. Estaban de moda Sarah Bernhardt, Eleonora Duse. Yo posaba pensando en ellas. Pensaba en el amor todo el tiempo, no en casarme. Si no estaba enamorada, prefería ser solterona y quedarme con los libros. Era una época terrible. Ya lo habían pasado 100 años antes las Brontë, pero nosotras además teníamos a España en la cabeza.
Éramos todas personajes de la casa de Bernarda Alba. A principios del siglo XX no era lícito ser joven. Viajé a Escocia por primera vez en 1909. Viaje familiar. En las fotos estoy con un tío. Representé Perséfone de Stravinsky por primera vez en 1925-26. Me sentía una actriz. Quería que esa fuera mi profesión. Adoraba representar y me sentía feliz en el ambiente teatral. Pero mi familia se oponía a todo, hasta a que tuviera trato con gente de teatro. Era el gran drama de mi vida entonces. Las reglas señalaban que una señorita no debía ni tratar con actrices. Sin embargo, cada día sentía mayor atracción por el teatro. En El Rey David de Honegger, en Ansermet, comprendí el concepto de realización artística. En 1936 traje a Stravinsky a Buenos Aires e hice de recitante en Perséfone en el Teatro Colón y más tarde en Río de Janeiro. Finalmente acepté que no sería actriz. Me encantaba la vida. Bueno, aquí hay una hermosa foto de ella, de la época. Me encantaba la vida, actuar, leer, caminar, manejar autos, escuchar música, comprar buena ropa, todo. No soportaba el no ni las censuras. Recuerdo que de jovencita, cuando me prohibían leer algún libro, me quería tirar por la ventana. Algo que me gustaba con locura era bailar. Mis grandes compañeros de baile eran Ricardo Guiraldes y Vicente Madero, y Julián se entiende. Ricardo bailaba el tango como nadie. Otra foto. La veo a menudo con modelos Pierre Balmain. ¿Siempre le gustó el diseño, la moda? Eso le preguntaron y dijo, desde que me acuerdo. Adoraba los trajes sencillos de Chanel, de la que fui amiga. Drew La Rochelle se burlaba de mí cuando usaba los pullovers Chanel tan sueltos y cómodos. Pareces un changador, me decían. De la colección Chanel 1930 compré gran cantidad de trajes y adornos. Así vestida, signé Chanel, llegué a Nueva York por primera vez. De mayor la abandoné. Balmain es también cómodo y sus telas me van más. Me pareció interesante leer esto de su vida cotidiana, ¿no? Porque es difícil encontrar un libro donde ella se expresa en las cosas de la vida diaria y de sí misma, ¿no? Le tomé muchas fotos a Graham Greene. Trabajábamos juntos horas de horas. Traduje al español toda su obra teatral, especialmente The Living Room. Me dio muchas alegrías. Muchos pensaron que fue un hallazgo cómo traduje el título, el cuarto en que se vive. Hoy seguimos diciendo living room, por lo menos en Argentina, ¿no? La verdad, tomé toneladas de fotografías en mi vida. Los negativos por ahí andarán. Quise
inmortalizar el nacimiento de la revista Sur, y armaron a los hermanos foreros que hacían esas fotos a domicilio con ese magnesio que cegaba. Tomaron varias poses, elegí 3, que son las que siempre se publican. En el primer número de Sur relaté mis temores ante la posibilidad de editar una revista. Si queréis saber más, ahí está todo. No me sentía con condiciones para dirigir una revista. Nunca supe trabajar en equipo, pero sucumbí a la influencia de Waldo Frank, a su entusiasmo, y seguí sus consejos, en especial el de rodearme de gente capaz. Waldo me habló mucho de Mallea, de Glusper por la parte de distribución, y por supuesto yo contaba con Borges, su cuñado de la Torre, casado con Norita, y bueno, todos los que conocéis. Aquí hay una foto cuando se firmó la revista Sur. Bueno, algunos conoceréis, desde arriba hacia abajo en la foto están Francisco Romero, Eduardo Bullrich, Guillermo de Torre, Pedro Enrique Sureña, Eduardo Mallea, Nora Borges, Victoria Ocampo, Enrique Bullrich, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Ramón Gómez de la Serna, Ernest Ansermet, Nenona Padilla y María Rosa Oliver. Viaje a Europa con Eduardo Mallea. Recorren Londres y París. Roma es una escala importante en su vida. Roma nos regaló un renacimiento de cine. De entrada me deslumbraron Roberto Rossellini y Vittorio De Sica, y cineastas de maravillas. Ellos destruyeron el hechizo anglosajón, latinamente. No tenían rastro de la cursilería o del énfasis deformante que tanto me repugna. Como si fuera poco talento, más tarde llegó Visconti. Escribí mucho sobre su Ludwig, habrás leído. Bueno, vamos a agradecerle a Hilda con un fuerte aplauso porque tenemos que pasar al siguiente.